una vez más todos tu preciosa palabra. Y que cuando tú nos hablas al corazón, que podamos nosotros decir amén, en medio de lo difícil que pueda serlo, confiar en ti, confiar en tu poder, confiar en tu sabiduría, confiar en tus propósitos, sabiendo que tú tienes un mejor propósito, mucho mejor que el que nosotros a veces queremos marcar, queremos seguir, queremos alcanzar. Te pedimos que obres en nuestros corazones según tu soberana voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su lugar. Estamos en la exposición del Evangelio de Marcos, ustedes se dan cuenta, ¿no? Y una vez más es necesario que yo pueda hacer algunas aclaraciones antes de comenzar con la exposición. Lo bueno y lo precioso de la predicación expositiva es que podemos coger un libro de la Biblia e ir texto tras texto, ¿no es así? Es decir, que el tema del siguiente sermón no lo marca el pastor, sino lo marca ¿quién? La Biblia. Porque lo que nos toca en la próxima semana, si usted se dirige al Evangelio de Marcos para que lo pueda ver juntamente conmigo en el Evangelio de Marcos, escuche lo que viene a continuación. Así que ese sermón, lo que tenga que ser dicho, el sermón que tiene que ser expuesto, está marcada esa pauta a través de nuestro Señor, que nos ha permitido ir a través del Evangelio de Marcos, versículo tras versículo. Póngase usted ahí, fíjese en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y el tema o el texto que tenemos enfrente hoy es el arresto de Jesús, ¿sí? El arresto de Jesús, que vamos a ir hasta el versículo 52. La próxima semana veremos a Jesús ante el concilio y cómo Él es golpeado, abofeteado, escupido. Le dan una reverenda paliza. Aquí en el Creador del universo, ¿sí? Me estaba olvidando de esto. Entonces, al Creador del universo lo van a golpear, y eso vamos a ver la próxima semana. Así que ese sermón, lo que se tenga que decir, el Señor lo marca esa pauta. Este sermón, de la misma manera, lo que se tenga que decir no aparece de un día para otro, no aparece en unas horas, no aparece de manera así como que estamos viendo los problemas de los hermanos y entonces vamos a predicar eso. Ese tipo de predicación no hacemos acá en la iglesia, ¿no? Y es muy delicado, aunque se puede hacer sermones temáticos acerca de, vamos a atacar un tema como por ejemplo el orgullo, vamos a tocar el orgullo, en fin, y podemos tocar ese tema, ¿no? Pero ese tipo de predicación es un tanto peligrosa, aunque si se hace temerosamente en el Señor está bien, pero la mejor manera es la expositiva, de tal manera que el Señor es el que nos marca qué tema tenemos que tocar. ¿Qué tema? Porque entonces es el Señor quien observa, quien ve y conoce nuestros corazones y sabe qué es lo que tenemos que escuchar. Así que enfrente tenemos, por favor, póngase de pie conmigo o pónganse en pie para leer el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 43. ¿Me sigue con la mirada usted o sigue con la mirada en su Biblia, por favor? Dice lo siguiente. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Cómo contra
¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Tome su lugar, por favor. Había sido anunciado que nuestro Señor Jesús iba a ser entregado, y iba a ser no solamente entregado en manos de pecadores, sino iba a ser traicionado, especialmente por uno de sus discípulos. Jesús lo sabía. Al comenzar el Evangelio de Marcos, si mal no recuerdo, en el capítulo 3 nomás, se menciona que Marcos menciona que Judas iba a entregar a Jesús, pero Judas siempre fue llamado como uno de los 12 discípulos. Era uno de los 12 discípulos a quien Jesús había llamado. Y este Judas es el que traiciona a Jesús, siendo su discípulo, siendo parte de estos discípulos a quienes Jesús llamó para que vivan con Él durante el tiempo de su ministerio, aprendan de Él, escuchen de Él, observen acerca de Él, contemplen incluso quién es Él. Pero este Judas, a pesar de todo ello, él traicionó a nuestro Señor Jesús. Así que, en buena parte, la historia que tenemos enfrente se trata de una traición, si usted se da cuenta. Ahora, la traición normalmente implica engaño. Desde Adán hasta nosotros mismos, la traición, hasta usted, hasta mí, la traición ha estado presente en el mundo. Eso es, el engaño, la traición ha estado en el mundo. Eso creo que no es necesario hacer mucho razonamiento, un escudriñar intelectual para poder entender eso. La traición, el engaño ha estado en el mundo desde siempre, desde que Adán y Eva cayeron. Pero la traición también puede ser una preocupación, no solamente en el sentido de engañarse en el nivel, cuando vemos a los jefes, a los gobernantes haciendo engaños a nivel de los organismos del Estado, ¿no?, en corrupción, sino que también el engaño puede ser una preocupación un tanto más personal. ¿Alguna vez a usted lo han traicionado? ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien del trabajo, por ejemplo, que te falló, te prometió un trabajo y al final terminó dándoselo a otro? Traicionado por un buen amigo, traicionado por tu propio hermano, traicionado por un ser querido. La traición, si te das cuenta, ha estado y estará lastimosamente en este mundo caído, hasta que nuestro Señor Jesús venga y dé el pago respectivo por la traición, que es parte de la naturaleza al final de cada ser humano, el ser alguien que está dispuesto de manera fácil a traicionar. ¿No es así? ¿Qué entonces implica incluso la traición? Es como cuando tú puedes confundir a un enemigo con un amigo. Como que a veces confundimos un arma como un regalo, que al final, en vez de hacernos un bien, sentimos que nos puede hacer un daño. Es como ese caballo de Troya que fue arrastrado, ¿no es así?, a Troya, y condujo al final a la caída de Troya. Usted debe recordar, incluso hay una película al respecto. Así que donde hay engaño y oposición y afecto aparente, entonces allí, ¿qué cosa hay? Hay traición. Y en esta noche, nuestro pasaje, nuestra historia, habla justamente de ello. Es una historia de tragedia, es una historia de triunfo, pero que involucra una traición. La traición contra el único ser en el universo que no debía ser traicionado, que no merecía ser traicionado. Yo quiero que usted recuerde esta realidad que aprendemos en el discipulado. Usted y yo merecemos peores cosas de lo que nos acontece. Creo que los que están en el discipulado ya lo pueden entender. Usted y yo merecemos peores cosas de lo que nos acontece. Es más, si incluso podemos encontrar traición, que alguien nos pueda traicionar, es por seguro que usted y yo nos lo merecemos.
Pero en esta historia que tenemos enfrente, el creador del universo no merece ser traicionado. Pero tenemos aquí la historia de su traición, que había sido anunciado ya incluso, como les decía, creo que desde el Evangelio, desde Marcos en el capítulo 3. Es un pasaje breve, ¿no es así? Que nosotros tenemos la historia de Jesús, la de Judas, algunos personajes también aparecen ahí, pero es una historia que en realidad se relaciona incluso con parte o con nuestras propias vidas. Veamos un poco el contexto entonces de aquí de Marcos capítulo 14, versículo 43 hasta el 51, que ya hemos leído. ¿Qué había ocurrido? Que después de que Jesús estuvo andando por la zona norte de Galilea, usted debe recordar eso, ahí en la parte norte del país, y estuvo andando por algunos lugares cercanos durante aproximadamente 3 años, Jesús ahora se dirige hacia Jerusalén. Así que durante el tiempo del ministerio de Jesús, estaba entre la gente del norte, estaba entre aquellos que estaban alejados de Jerusalén, pero también se tocaba con muchos judíos. Él había estado hablando, él había estado enseñando a multitudes, cada vez las multitudes iban creciendo, estaba sanando a la gente, estaba pasando mucho tiempo con ellos enseñándoles acerca del reino de Dios, y entonces juntó a un grupo, a un puñado de discípulos, a una docena de discípulos, a quienes los llamó para que estuviesen con él, dice las Escrituras, y aprendiesen incluso de él. A él, nuestro Señor los llamó sus discípulos. Pero luego de caminar en este ministerio que él estaba ejerciendo durante aproximadamente 3 años, él se dirige, al final de su ministerio, se dirige a la capital nacional, ahí de Israel, Jerusalén. ¿Y en qué tiempo? En un tiempo particular, en el tiempo de la celebración de la Pascua, una celebración nacional. La mayoría de ustedes debe seguramente recordar la historia agitada o el momento agitado en el que se encontraba Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba recibiendo hordas de personas, hordas de gente, cantidad de personas llegando para celebrar entonces la Pascua. Jesús había ido entonces a ese gran templo nacional que tenían ahí, el templo de Herodes, el centro de la vida religiosa de la nación. Él llegó a ofender a estos religiosos adinerados, a estos académicos religiosos profesionales que estaban ahí, a los piadosos religiosos fundamentalistas que se encontraban ahí. Él los había ofendido, de tal manera como en Marcos 12 incluso dice que ellos buscaron la manera de arrestarlo porque ellos habían hablado mal en contra de ellos. Que Jesús había hablado mal en contra de ellos. Así que estos hombres estaban buscando, no nos cae porque nos está malogrando el negocio de la fe nos está malogrando. Entonces buscaron prenderlo para matarlo ya desde los primeros días de su ministerio. Pero al final sabemos entonces que estos líderes tuvieron miedo de capturar a Jesús, de apresar a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían miedo de la multitud que se había agolpado, que había llegado a Jerusalén y que muchos de ellos pues aclamaban a Jesús. Había ocurrido ya ese domingo de Ramos, que en realidad aparentemente puede ser lunes, no domingo de Ramos, donde fue aclamado nuestro Señor Jesús por mucha gente, vitoreado por mucha gente, ¿no es así? Así que a medida que estaba avanzando el día, avanzando el tiempo, ellos se seguían molestando con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero Jesús les advertía: ustedes van a ser juzgados, si ustedes no se arrepienten, ustedes van a ser juzgados. Entonces eso molestó a políticos religiosos. Ellos habían aprendido a combinar la religión con el nacionalismo, ese nacionalismo judío, ¿no es así? Habían aprendido a combinar eso incluso con la política para el propio beneficio de ellos. Y contra eso incluso estaba luchando nuestro Señor Jesús. Eso no era parte de ser un hijo de Dios. Manipular a la gente, controlar a la gente para beneficio de personal. Eso no es vivir una vida cristiana. Eso no es ser un hijo de Dios. Buscar beneficios personales usando la fe, usando la política, usando incluso el nacionalismo de ellos. No, nunca, jamás eso es parte de lo que nuestro Señor Jesús ha buscado y de lo que Él nos presenta como su reino. Así que cuando nosotros hacemos una mirada rápida del capítulo 12 al versículo 13, se ve cómo es que Jesús comenzó a cuestionar progresivamente a estas personas en frente de muchas multitudes.
Les estaba enseñando e incluso estaba avergonzando a los líderes, acusando a los líderes, diciéndoles sus verdades, de tal manera que en un momento los llamó sepulcros blanqueados, los llamó hipócritas y hasta hijos del diablo. Usted sabe, todo eso hemos pasado por esos textos durante casi 2 años ya. Pero también él enseñó a sus propios discípulos que ni los maestros, que ni los líderes religiosos, que ellos habían tomado el control, ¿no?, de todo el sistema religioso, ellos no eran seguidores verdaderos de nuestro Dios. Eso ellos no lo eran. Y Él les quiere mostrar realmente quiénes sí lo son. Jesús les dijo que por encima de cualquier cosa ellos tenían que estar preparados para el juicio de Dios. Hay un juicio de Dios al final. Eclesiastés dice que esto es el todo del hombre, que entienda esto, que hay un Dios que juzgará, hay un hombre que hay un juicio al final y Dios juzgará todas tus obras, sean buenas, sean malas, encubiertas. Las tengas encubiertas o no, Dios juzgará todas tus obras. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, nos dice Eclesiastés en el capítulo 12, ahí al final de su libro. ¿No es así? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Llegará un momento en el que Dios vendrá y juzgará por completo. En el capítulo 14, versículo 1, dice que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban alguna manera astuta para poder arrestar a nuestro Señor Jesús y para poder matarlo, pero ellos decían, no, durante la fiesta no, porque la gente se podría amotinar. Todo eso había acontecido, así que llegamos ahora a la última noche del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Del jueves por la noche al viernes por la mañana, que es el siguiente texto que nosotros tenemos aquí de la próxima semana, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, ¿no? Está celebrando la Pascua con sus discípulos, sin que el resto de los discípulos lo puedan saber. Judas se escabulle en medio de la reunión y se marcha para preparar la traición de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerda usted? Pero también esa noche no solamente Judas iba a ser quien negaría al final a Jesús y traicionaría a Jesús. Jesús había incluso predicho que todos lo negarían, que todos lo abandonarían, no solamente Pedro. Pedro el jactancioso, Pedro el soberbio, Pedro el firme de su fe, dice, yo jamás te abandonaré. Pero Jesús le dice, tú me vas a negar. Y no solamente él, sino todos. Así que después de la fiesta, Jesús sale, después de la cena, sale con sus discípulos a las afueras de la ciudad, por el valle de Cedrón, hasta ese monte llamado el Olivar, para preparar su camino rumbo al Calvario. Pero antes de eso, Él en medio de la aflicción, aprendíamos la semana pasada, Él va y ora. Exacto. Mientras estaban ellos en el huerto del Getsemaní, este olivar, no es así, que ya en la semana pasada hemos mencionado, a altas horas de la madrugada, Jesús despertó a esos discípulos dormilones. Y entonces el versículo 41 dice lo siguiente: luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los, 41, vino a la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, he aquí que viene mi traidor, levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Y después de ello es que viene nuestro pasaje, a este pequeño pasaje que tenemos. Miren, es la transición entre la oración silenciosa de nuestro Señor Jesús o la oración angustiada de nuestro Señor Jesús ahí en el huerto, y luego la paliza pública que va a recibir en el capítulo 53 en adelante. En un momento está orando, angustiado delante de Dios, y en medio de su oración Él no se va a librar de la paliza al día siguiente. Yo creo que eso nos debe enseñar mucho, hermanos. El que vengas a Cristo no te librará de dificultades. Creo que la iglesia eso ya lo sabe muy bien. Pero en esta transición, hermanos, en medio de la oración y en medio luego de la paliza, nosotros encontramos a Jesús ahora que va a ser entregado. Lo habían querido matar meses antes a nuestro Señor Jesús, los líderes religiosos. Querían acabar con Él y ahora de repente eso va a suceder. Lo van a capturar. ¿Cómo se pasa tan rápidamente de la oración privada en el Getsemaní
a luego ser golpeado públicamente en el patio del sumo sacerdote. ¿Qué ocurre antes? El texto que acabamos de leer. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Así que, en cierto sentido, ustedes cuando leen, cuando todos nosotros leemos esto, pudiéramos pensar que este pasaje no tiene mucha historia que decir. Está sencillo ahí. ¿Cuánto tiempo tomó esto de capturarlo? ¿Qué sé yo? ¿1 minuto tal vez? ¿2 minutos? Porque no creo que haya sido tan difícil, o mejor dicho, tan largo este momento cuando lo arrestan. Lo ven, va Judas, lo besa, lo capturan, responde uno de sus discípulos, Pedro, queriendo defender, y corta al final una oreja, y luego Jesús responde, y luego se lo llevan y todos los demás desaparecen. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? 2 minutos tal vez. Si te das cuenta, es una historia pequeña. Son sucesos que van a ocurrir en solamente unos cuantos minutos. Pero este drama está cargado de mucho significado. ¿Qué es lo que está pasando realmente en este momento? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios, el Padre del único Hijo perfecto que Él tiene? ¿Dónde está? Eso es necesario que podamos nosotros observar, y que al tiempo, en el momento o en todo ese trayecto que podamos observar las Escrituras. De verdad, oro para que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a entender lo que esto significa y lo que significa incluso para cada uno de nosotros. Pero Judas estaba aquí traicionando a Jesús, así que esta historia es una historia también de traición. ¿No te das cuenta? ¿Nos damos cuenta? Es una historia de traición, y ahí es donde debemos empezar, porque está ahí al inicio nada más. Es una historia de traición, una historia en el cual vamos a ver al Dios del universo siendo traicionado. No hay forma de que eso lo podamos pasar por alto. Es una historia que involucra, ¿qué cosa? Traición. Como toda traición, es vergonzosa. Las cosas estaban, usted sabe, caldeadas. La Pascua se estaba celebrando en la ciudad, había llegado el tiempo de Pascua, turistas habían llegado, así que Jesús y sus seguidores, seguramente por eso, porque la ciudad estaba llena, ellos se quedan fuera de la ciudad por la noche. Salieron de la ciudad luego los líderes, y ustedes recuerden que ellos estaban en contra de nuestro Señor Jesús, lo veían a Él como una amenaza, pero no sabían cómo iban a actuar contra Él. ¿Qué tenía que ocurrir? Pues entonces se les acomoda todo. Judas aparece, Judas se presenta, y por 30 monedas de plata Judas decide vender a nuestro Señor Jesús. Se les acomodó todo. Judas es la pieza clave para que ellos puedan tener a Jesús en sus manos y acabar completamente con Él. Así que Jesús, después de celebrar la Pascua con sus discípulos, ellos cruzaron ese valle y luego se dirigieron mucho más allá, a una especie de bosque en las afueras de la ciudad. Se fue a descansar, se fue a orar, y entonces todo lo que va a acontecer nuestro Señor Jesús lo sabe muy bien. En medio de esa oración se ve interrumpida porque unos hombres llegan. Los versículos 43 y 45 muestran este momento. Dice: llegando a hablar, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y él le besó. Qué infamia la de Judas, ¿no? Qué infamia la de ni siquiera cualquiera, sino un discípulo cercano. Desde el capítulo 3 aproximadamente, creo, ya Marcos nos había anunciado que Judas sería el traidor. Y siempre se nos presenta, pero, a Judas como un discípulo. Siempre se nos presenta a Judas como uno de los 12. Siempre se nos presenta a Judas como alguien íntimo de Jesús. ¿Por qué lo arrestan de noche?
Recuerden la conmoción que había en la ciudad de día, pudiera ocurrir problemas. Lo arrestan de noche porque en las noches no había pues luz como en estos tiempos, ¿no? Aquí se nos va la luz, llamamos al electrocentro y ya lo soluciona. Pero en esos tiempos no había luz. En la oscuridad las personas no iban a reconocer a quién están apresando y no podían incluso ver si podían defender o no. No podían ellos reaccionar, los amigos, cuando no están viendo qué es lo que está ocurriendo. Y es por eso que escogen pues la oscuridad. Judas no había entendido nada de lo que nuestro Señor Jesús había estado hablando, enseñando. Nada de lo que Él había hecho, Judas lo había entendido. No entendió absolutamente nada. Judas había recibido, como usted recuerda, mucha confianza de nuestro Señor Jesús. Tal confianza que Él era el encargado de la tesorería. ¿Se acuerda usted? Era el encargado de la bolsa del dinero. Tanta confianza había recibido, pero al final Judas es de los traidores. Así que donde la confianza es mayor, si te das cuenta, la traición es mucho más horrible. ¿No es así? En el versículo 43, Marcos llama a Judas uno de los 12. Siempre se le llama así, uno de los 12. Así lo ven todos los escritores de los evangelios a Judas, uno de los 12. Y Marcos enfatiza eso. Quien va a entregar a Jesús, quien va a traicionar a Jesús, es uno de los suyos, uno de sus discípulos. Ya había sido anunciado por Jesús y ahora vemos lo que va a ocurrir. El versículo 44 dice, el que le entregaba les había dado señales. Es decir, Judas les había dicho a estos hombres, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Esta es la señal, al que yo le doy un beso en la noche, seguramente fue un beso un tanto, no de un segundo, sino un beso ahí, en la mejilla, como para que no se confundan los que venían a arrestar en medio de la oscuridad. Y les había dicho, a ese que yo beso, lo van a arrestar y llévenlo con seguridad. Llévenlo bajo resguardo. Con seguridad. ¿Era necesario que Jesús lo lleven con seguridad? Esas son las instrucciones que Judas había dado. Indicó que sería su traición, que él mostraría a quien tienen que apresar a través de un beso. Incluso les dice que va a suceder, pero háganlo con seguridad. Significa con soldados. Vayan, resguárdenlo. Váyanlo. Ahora, si usted se pone a pensar en un beso, seguramente se pone a pensar en cosas románticas, ¿no? ¿No? Se acuerda de Pancracia seguramente, de jóvenes, y ¿no? Pero te vas al libro de los cantares, del Cantar de los Cantares, y el beso es muy romántico. Pero en esos tiempos, el beso era también de uso común, como para poder saludarnos, o como también despedirnos. Cuando no veías a alguien de mucho tiempo, le saludabas con un beso, y también es más o menos como los argentinos, ¿no? Acá no tenemos esa costumbre, no es bien vista, ¿no? Una vez se nos quiso, estamos saludando a todos y queremos darle un beso, creo que a uno de los líderes, y ¡ay, qué pasa! ¿No? Aquí no es muy bien visto ello. Pero en ese tiempo, pues sí. En ese tiempo, sí. Pero aquí el beso que Jesús que este discípulo va a dar a su maestro, no es un beso de saludo, no es un beso de despedida. Es un beso muy afectivo. La manera en cómo está construida acá la oración, el texto, y que menciona que le da un beso, es que es un beso muy afectivo. Pero es un beso hipócrita, si te das cuenta. Es un beso mentiroso. Eso es lo que Judas está haciendo. Está siendo un traidor y lo está haciendo a través de ¿qué? Versículo 45 dice, cuando vino se acercó a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Lo trata con respeto. Rabí, rabí, maestro. Un poco más le dice, mi Señor y mi Dios, ¿no? Pero lo besa.
Pero ¿qué tan respetuoso es traicionarlo? Es un respeto de hipocresía, ¿no? Como cuando alguien no te pasa ni con agua, pero que el Señor te bendiga, hermano, ¿no? Pero en el corazón está, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Recuerda lo que dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Aquí el proverbista está escribiendo y dice, de aquellos que nos aman, nos pueden causar heridas, ¿no es así? Fieles son las heridas del que ama, ¿no? Pero inoportunos los besos del que aborrece. La traición nunca es bien vista. La adulación, al final, si te das cuenta, es un subconjunto de la traición. Te adulan para que después por debajo la estocada, ¿no? Y ese es Judas. Ese es aquí Judas. Escuchen lo que escribe David en el Salmo 55, cuando él experimenta la puñalada de uno de sus amigos. Él dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo lo hubiera soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Más doloroso es cuando te traiciona a quien le has dado mucha confianza, ¿sí o no? Incluso Erasmo dijo, nada es más hostil que un beso engañoso. Nada es más hostil que un beso engañoso. De los labios de Jesús había salido la vida. De los labios de Judas salió muerte, destrucción. ¿Cómo podemos al final llamarla Judas? Traidor. Ese es su nombre, ¿no? Traidor. Eso es lo que es. Es que, ¿sabes? Lo que nos define al final no es toda una vida. Es cuál es tu respuesta frente a Jesús. ¿Cuál es tu respuesta final delante de Cristo? Es lo que te define. No es toda tu vida, sino cuál es tu respuesta final. Eso es lo que definió al ladrón en la cruz. Un ladrón, un maldito por la sociedad, crucificado, un delincuente, pero en el último momento su reacción frente al maestro fue de arrepentimiento. Y nosotros lo tenemos contados entre aquellos que son parte de los hijos de Dios y que alguna vez lo conoceremos. Esa es la verdad. ¿Cuál es tu respuesta frente a Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? Porque ningún resumen de nosotros es tan importante como nuestra actitud frente a Jesús. ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús? ¿O le amamos y le seguimos? ¿O no le amamos y no le seguimos? No hay otra. Y Judas no lo amó, ni tampoco lo siguió hasta el final. ¿Se da cuenta? Así que aquí nuestro Señor Jesús, ¿qué es? Es traicionado. La única persona que jamás merecía ser traicionado, nunca hizo nada malo. La única persona que no había dado ninguna razón para ser maltratada, que no había hecho mal a su prójimo, que amaba a Dios con cada latido de su corazón. En esos últimos 3 años, incluso en su ministerio, él había vivido como siempre, de manera que amaba a Dios por sobre todas las cosas y jamás le hizo mal a nadie, porque decir incluso la verdad a esos líderes religiosos, decirle la verdad que los ofendieron, no era odiarlos, era amarlos. Cuando se le dice la verdad a alguien, se le ama, no se le odia. Y Jesús entonces no era justo o no era él el quien tenía que ser traicionado. Pero cuando leemos esta historia, ¿con quién te identificas? ¿Con Jesús? A mí también me traicionaron. ¿O te identificas con Judas, el traidor?
En el relato aquí de Marcos solo se nombra a dos personas, Jesús y Judas. Cuando lees esto, ¿en quién piensas? ¿En que no deben traicionarte? ¿O piensas en que tú eres uno de los que traiciona constantemente a Cristo? ¿En quién piensas? Eso es necesario que te preguntes. Porque si pensamos que somos como Jesús, ¡qué barbaridad lo que me están haciendo! ¡Qué injusticia para conmigo! Entonces, hermanos, todavía el Evangelio está muy oscuro para nosotros. Pero creo que cuando leemos esto debemos vernos a nosotros mismos. A la medida que vamos comprendiendo mucho más y mucho más el Evangelio, creo que podemos llegar a concluir, creo que yo me comporto más como Judas que como Cristo. Y eso es real, eso es verdad. Así que mientras más entendemos su precioso Evangelio, mientras más le conocemos a Él, ves que esta traición fue infinitamente más importante que cualquier traición que tú y yo hayamos soportado, que hayamos sufrido, o que tú y yo hayamos cometido incluso. Si tal vez tú eres una de esas personas que piensa, oh, me traicionaron. Yo sé que es una tentación pensar así para muchos. Yo te pregunto, ¿no será tú de los que traicionas y eres más traicionero? En primer lugar, contra el único a quien no merece ser traicionado, que es Cristo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque la forma en cómo nosotros tratamos a los demás es un reflejo de cómo nos tratan a nosotros, ¿sí o no? Eso es lo que generalmente hacemos. Yo trato como me tratan, pero déjame decirte, ¿cómo Dios te ha tratado a ti en medio de tu pecado, en medio de tu inmundicia, en medio de tu muerte espiritual? ¿Cómo Dios te ha tratado cuando tú no querías saber absolutamente nada de Él? ¿Cómo Dios te ha tratado? Te abrió sus brazos, te cobijó en su seno, te limpió de tus pecados, te perdonó tus pecados, te amó para siempre. Si tú entiendes el Evangelio, si tú entiendes esta verdad, entonces ahora tú reaccionarás para con los demás de la misma manera, porque de la manera en como entiendes que has sido tratado, tú tratas. Pero si entiendes que Dios te ha tratado como no lo mereces, y que te ha dado su amor, ahora tú entregas ese amor a todos aquellos incluso que te traicionan o te tratan mal. ¿Te das cuenta? Es un reflejo de cómo nos ha tratado Dios, nuestro trato para con los demás. Pregúntate, ¿cómo estás tratando a los demás? ¡Fuera de acá! No te quiero ni ver. Y vienes a clamar al Señor, Padre, aquí estoy delante de tu trono. Eso es falso, ¿no? Es completamente falso. Tratamos a los demás entendiendo que están hechos a la imagen de Dios, con respeto, con dignidad, no porque nos fallen, no porque nos deshonran, no porque nos acusen, no porque nos halaguen. Los tratamos como debe ser, con dignidad y con respeto, porque ellos son hechos igual hijos de Dios. Esa es la verdad. Pero somos tan orgullosos y tan egoístas. Judas era un ladrón, nos dice Juan, que vivía extrayendo dinero de la tesorería. Así que la preocupación de Judas era por sí mismo, y eso distorsionó la visión de todo lo que estaba ocurriendo en el ministerio de Jesús. Es que el pecado es engañoso. El pecado jamás te dice la verdad. El pecado jamás nos va a ayudar a ver la verdad. El pecado engaña. El pecado parece como tu amigo, pero luego el pecado te traiciona como un beso, hermanos. Esa es la realidad. Tú debes orar por nosotros, incluso por los líderes de la iglesia, para que amemos nosotros como líderes de la iglesia, como los que representamos principalmente a la iglesia, para que nosotros amemos incluso cuando somos traicionados, porque eso hizo Jesús.
Así que esta es una historia de traición, ¿no es así? Pero Jesús no dejó de amar a Judas. Cuando te traicionan, ¿amas? No, pastor. Medio cantando lo dicen, ¿no? Que te perdone Dios. Porque yo, no. Y le ponen el tono todavía, ¿no? No, si entendiste el Evangelio, ninguna traición debe llevarte a odiar a esa persona. Ninguna. Ninguna falta de la otra persona. ¿Por qué? Porque tus faltas son innumerables delante de Dios. Y Él, en esta noche incluso, te abre los brazos para abrazarte. ¿Te das cuenta de ello? Pero también esta historia es una historia de rebelión. Están pensando que Jesús es un rebelde, pero no lo es. Ellos piensan que Jesús es un revolucionario, un rebelde, y eso no está ocurriendo acá. Vienen con palos, ¿no? Vienen armados para prender a Jesús, pero Jesús no está haciendo eso. Jesús no está queriendo revolución. Jesús no está queriendo hacer una revolución del tipo que ellos piensan que Jesús se va a levantar. Ya lo habían podido capturar antes y Jesús jamás le había mostrado resistencia. Pero estos vienen aquí con palos. Estos vienen aquí armados pensando que Jesús es un revolucionario. Piensan que es un rebelde. Versículo 41 dice, capítulo 14, versículo 46, dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Esa es la primera muestra de violencia que Jesús iba a sufrir. Versículo 47, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Marcos no nos dice quién es. Juan nos dice que es Pedro. Pedrito. Creo que los Pedros son terribles, ¿no? Juan nos dice que fue Pedro, ¿no es así? No sabemos por qué Marcos no lo muestra. Tal vez humanamente, al ser muy discípulo de Pedro, no quiere mostrar esto, pero Juan sí lo muestra, ¿no? Saca el nombre a relucir, es Pedro. Le cortó la oreja, como que este está diciendo, voy a entregar mi vida por ti. Así que saca su espada y dice, aquí estamos para defenderse. Y piensa que la vida cristiana es ser revolucionarios, es usar la fuerza para alcanzar justicia. No es así el cristianismo. Por eso siempre les dije, aquellos que piensan que el socialismo, que el comunismo, Dios lo valida, no, jamás tendrían que ver realmente quién fue Cristo. Aquellos que piensan que Che Guevara se parece a Jesús, no saben nada del Che Guevara y mucho menos saben nada de Jesús. Es absurdo pensar que siendo comunistas, socialistas, nosotros podemos decir que somos creyentes que aman de verdad a nuestro Señor. Eso no significa que alguien que cree que ha sido atrapado por estos sistemas de pensamientos políticos sea un incrédulo. Seguramente necesita meditar un poco más y observar e investigar un poco más. Pero Jesús no es un revolucionario que se levanta en armas. Jamás a la iglesia los vamos a llamar a levantarse con su cartel. ¡Vamos a luchar para que el país sea lavado la bandera! Aunque pudiéramos hacer una marcha pacífica, no hay ningún problema en ello. Pero jamás la violencia, jamás. Lo de Pedro aquí fue una bravuconada superficial, en el mejor de los casos. ¿Qué contraste tiene Jesús con Pedro, no? Mientras Pedro alardeaba, a la misma vez dormía. Y Jesús, mientras lloraba, Jesús oraba. ¿Qué contraste? ¿Se da cuenta? Alardeaba Pedro y dormía en vez de orar. Y Jesús lloraba y oraba. Pero esta bravuconería de Pedro es cobardía en realidad. Mientras que Jesús se resigna confiadamente a los planes de su Padre Celestial,
Pedro saca la espada y piensa que los planes del hombre son mejores que los de Dios. Jamás se te ocurra pensar eso, por favor. Los planes del hombre jamás son mejores que los planes de Dios. Jesús confió plenamente en los planes de su Padre Celestial. Confió plenamente en la palabra de Dios antes de confiar en sus propios planes, en sus propios deseos. Y entonces tú vas a notar la diferencia entre inestabilidad de la infidelidad de aquel que es infiel y la firmeza de la fidelidad. La inestabilidad de este Pedro infiel que abandona a Jesús, ¿no es así? Más adelante lo vamos a ver. Y la firmeza de Jesús en medio de la angustia y que al final se traduce en fidelidad. Versículo 48. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. ¿Acaso estoy liderando una rebelión? Más o menos está diciendo. ¿Acaso yo estoy haciendo eso? No, yo no lidero ninguna rebelión. Al menos no del tipo político-militar, que ellos pensaban incluso que el Mesías vendría a hacer eso. Pero Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sabes? La Biblia dice que la verdad de Dios es aquella en la que tú te puedes parar firmemente, aun cuando tu corazón no la entiende. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo acá. Vino a cumplir las Escrituras y sobre las Escrituras se paró firme como un ancla sobre su vida. Amado hermano, amada hermana, jamás se te ocurra pensar que tus pensamientos son mejores que los pensamientos de Dios. La Biblia dice que la verdad acerca de ti es la misma verdad acerca de mí. Y la misma verdad acerca de cada persona. La Biblia nos dice que tú has pecado, que yo he pecado, que todos hemos pecado. Y porque Él es bueno, Él castigará para siempre al pecador. Parece contrario, ¿no? ¿Qué hace un juez bueno? La hermana Margarita nos puede ayudar en ello. ¿Qué hace un juez bueno con un culpable? Aplicar su justicia. ¿Qué hace un Dios bueno con un malo como tú y como yo? Justicia eterna. Y la única esperanza para el ser humano es que sea perdonado y otro cargue con su castigo. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Él estaba comenzando a recostarse en ese bautismo con el que sería bautizado para llevar el castigo por los pecados que él nunca había cometido. Por los pecados de todos aquellos que se iban a arrepentir un día y confiarían en él. ¿Y cómo sabemos que Dios aceptó ese sacrificio? Porque después de Jesús morir en la cruz, Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. ¿Sí o no? Fue resucitado, el Padre aceptó ese sacrificio, no quedó en la tumba, no quedó en la muerte, Él fue resucitado. Así que eso es lo que Jesús vino a hacer. Él vino principalmente a reorganizar este mundo de una manera espiritual. De una manera espiritual. Esa es la verdad. Y miren ustedes, no se resistió. Esa es una palabrita que me ha sorprendido en estos días. Jesús no se resistió. La injusticia estaba ocurriendo en contra de él y Jesús no se resistió. ¿Cuántos de nosotros decimos, qué injusto es esto? Incluso quieren hacer valer la justicia, pero reaccionan con pecado. Y Jesús dice, mi Padre es el que hará justicia. Yo no tengo que fallar a mi Padre. Se mantuvo fiel hasta el final. Qué poco estaba entendiendo Pedro de todo lo que estaba pasando aquí, cuando él sacó su espada y quiso rebelarse y quiso hacerlo. ¿No es así? Qué poco entendía aquí él. Pero también esta historia es una historia de deserción, hermanos. Versículo 50, miren. Entonces solo los discípulos
dejándole. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Desertaron al final. Increíble. Increíble. ¿No se supone que pelearían hasta el final? No, se fueron. Desertaron. Ellos anteriormente habían estado ahí gozosos de pelear por nuestro Señor. Todos, no te vamos a dejar. Todos lo dijeron. Podemos beber la copa que tú bebes. Seremos bautizados con el bautismo que tú eres bautizado, dijeron. Pero ¿dónde están estos aquí, cobardes? Claro, yo lo digo de manera fácil, cobarde. Pero ¿cuántas veces he sido un desertor también? Y la pregunta para ti: ¿reconoces tu vida a través de estos personajes? ¿Puedes observarte en el espejo de la palabra y darte cuenta que es tu historia la que vemos aquí? El santo Dios del universo está con brazos abiertos y lo abandonaron. ¿Cuántas veces lo hiciste tú? ¿Cuántas veces lo dejaste? ¿Cuántas veces lo hiciste? Podemos tener valientes palabras, ¿no? Sí, Señor, vamos a seguirte hasta el final. Y al primer, qué sé yo, vaso de cerveza puede ser, a la primera mujer que se aparezca por ahí, al primer hombre que se aparezca por ahí, al primer negocio turbulento que aparezca ahí, negamos a Cristo y lo abandonamos. Sí, hermanos, esta es nuestra historia, ¿sí o no? Esta es nuestra historia. Está hablando de nosotros, está hablando de ti, está hablando de mí. Y Jesús se quedó solo. Este predicador escocés Sinclair Ferguson, que todavía está vivo, dijo lo siguiente. Creo que nació en el 47, ¿no? Este hombre dice: y lo que estaba a punto de hacer acerca de Jesús, ¿no? De lo que Jesús se quedó solo. Y lo que estaba a punto de hacer, nadie lo apoyaría. Nadie podría. Él se quedaría solo como un salvador, porque solo Él era apto para soportar el juicio de Dios en nuestro lugar. Se quedó solo porque nadie más podría soportar el juicio de Dios. Absolutamente nadie más. Increíble, ¿no? Qué valentía la de ellos, pero qué cobardía al final. Debemos observar nuestras vidas. ¿Qué tan valiente eres de decir soy creyente y a la primera lluvia dejas de venir a la iglesia? Qué increíble, ¿no? Sí, es nuestra historia. ¿Qué tan valientes somos de decir Señor, te amaré hasta que la muerte llegue a mi vida? Y a la primera gripe estamos negándolo. Te adoraré para siempre. Y al primer problema, adiós. Sí, una vez más, esta es tu historia. Esta es nuestra historia. Pero no solamente eso. Versículo 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Qué tiene que ver esto? Otro desertor. No es otra cosa más que otro que huye de la presencia de nuestro Señor Jesús cuando hay problemas. Otro más. Un típico caso de desertor. Estaba desnudo, no le importó su desnudez. Salió despavorido. Y Jesús entonces en ese lugar, en ese desierto espiritual que estaba pasando, Jesús se convirtió por nosotros en el abandonado por Dios. Por nosotros. Y el Padre lo abandonó. Como parte de cargar nuestro pecado, fue despreciado, fue rechazado por el hombre, un hombre de dolores, y fue cargado de sufrimiento, fue despreciado, fue menospreciado, no lo estimamos. Isaías 53 debe venir a tu mente, tú la debes conocer, la debes recordar. Él estaba comenzando a beber la copa de la ira de Dios, amados hermanos.
estaba comenzando a beber la copa de la ira que tú y yo debíamos beber. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu mayor problema por el cual has venido a esta iglesia? ¿Cuál es ¿Qué entiendes tú que es tu mayor problema? Aunque lo repetimos casi constantemente, déjame hacerte otra vez la pregunta. ¿Vienes porque te afecta una enfermedad y quieres que Dios te sane? No, ese no es tu mayor problema. ¿Vienes porque quieres tener tal vez familia y que no lo tienes y quieres tener familia? Oh, pobre de ti que no tienes familia. No, ese no es tu mayor problema. Vienes porque quieres que Dios le dé sentido y propósito a tu vida en esta vida. Ese no es tu problema. El verdadero problema es que la copa de la ira de Dios será derramado sobre todo aquel que no se arrepiente y cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y esa ira será descargada sobre ti si antes el Padre no te abraza como su Hijo y vienes en arrepentimiento y fe. Ese es tu problema. Ese es el verdadero problema. Así que aquí vemos un desertor más. Aquí encontramos una vez más nuestros nombres, que constantemente hemos desertado y hemos preferido el pecado en vez de abrazar a nuestro Señor. ¿Qué nombre aparece aquí acerca de este hombre? ¿Lo ves? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos, ¿cómo se llama? ¿Lo puedes ver? Cierto joven, dice. Le seguía cierto joven. No aparece un nombre. Como un tanto idóneo para ponerle el tuyo, ¿no? Y el mío. Que en los momentos más difíciles dejamos. Abandonamos la fe. Qué dolor. Qué dolor. El camino de seguir a Cristo es entregarse de manera desinteresada a Él. Y luego de entregarnos de manera desinteresada a Él, nos comenzamos a entregar de manera desinteresada por los que nos rodean. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y hoy en la mañana aprendimos tu iglesia, tus hermanos en la fe. Ese es el caminar del creyente. No es alguien que claudica, es alguien que entiende que hubo uno que nunca nos abandonó. Y ahora en medio de nuestras flaquezas nosotros tomamos la decisión de jamás también abandonarlo, confiando en que Él jamás nos permitirá hacerlo. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero todavía hay esta historia todavía se trata de algo más. Es una historia de sometimiento. Es una historia de sometimiento. Miren lo que dice el versículo 40 y 36. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él lo que estaba haciendo en estos momentos era ¿qué? Someterse. Es necesario que se cumplan las escrituras, había dicho nuestro Señor Jesús. Es necesario que se cumplan las escrituras. Es más, él ya había mencionado a Zacarías, ¿te acuerda usted? Cuando en el profeta Zacarías, cuando dijo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Ya se lo había dicho a sus discípulos anteriormente. Así que este abandono que estaba recibiendo Cristo formaba parte de la llamada de Dios para que Él sea el Mesías, el siervo sufriente. Y una vez más, Jesús está sintiendo el abandono
de todos, pero el abandono principalmente de su padre. Y él entiende que esa es la voluntad de Dios, esa es la manera en la que él debe caminar, sometiéndose a la voluntad de Dios. Eso es lo que él acababa de orar. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta aflicción, pero yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Esa es la oración que tú y yo debemos hacer. Señor, no hacer lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tú dices que yo debo hacer? ¿Cuáles son los principios por los cuales yo debo caminar? Padre, que no se haga mi voluntad, porque Jesús oró diciendo: Padre, si es posible, quítame esta copa. Si es posible, no quiero morir. Pero luego dijo: pero que pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay muchas decisiones que nosotros tomamos siempre. Y muchas de esas decisiones son lo que tú y yo queremos. Y Jesús nos demuestra que hay una ruta mucho mejor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pregúntate. Pregúntate. Jesús conocía la Biblia. Sabía él muy bien de qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los discípulos se precipitaron en su defensa ante Jesús, se precipitaron en su abandono, pero Jesús se mantiene fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús vivía empapado de la palabra de Dios. Vivía en la palabra de Dios día a día. La palabra de Dios salía de su boca, saturaba su mente, conocía las promesas del Padre Celestial, sabía quién era Él, sabía y confiaba plenamente en su Padre. Pregunta para ti, para mí: ¿confiamos plenamente en Dios? Hay un consuelo maravilloso de creer en la soberanía de Dios. Cuando esta iglesia comenzaban en el 2014 a irse mucha gente, lo único que nos tocó hacer es confiar en la soberanía de Dios. Aquellos que no soportaban la enseñanza, la predicación de las Escrituras, aquellos que querían shows, que creían espectáculos, que creían mentiras, comenzaron a irse. ¿Se acuerdan? 2014. Pero ¿saben qué hermoso consuelo es confiar y creer en la soberanía de Dios? Él es el soberano y en sus manos todo está seguro. Él es el Señor, Él es el amo. No podemos ir en contra de su palabra. Parémonos en su palabra, parémonos en lo que Él ha dicho, clavémonos ahí y entonces terminarás bien. Y aquí comienza el pozo más profundo de la copa para Jesús, ¿no es así? Decide entregar su vida para caminar por última vez a Jerusalén, pero obedeciendo ¿a quién? A su Padre. Aunque eso signifique ser traicionado, aunque eso signifique ser tergiversado, aunque eso signifique ser amenazado físicamente, aunque eso signifique ser abofeteado, escupido, aunque eso signifique ser abandonado por todos, Él decide avanzar sabiendo que Dios tiene un plan maravilloso, mucho mejor. Y no estoy siendo carismático al decirlo. El plan de Dios, el propósito de Dios para sus hijos es mucho mayor que el que uno mismo piensa. ¿Entiendes el pecado y su fealdad? ¿Entiendes el castigo que merece el pecado, el pecador? Si lo entiendes, entonces ves a Jesús cargando pecado tuyo, ni siquiera el de Él. Sufrió por nosotros, sufrió para nosotros. Por el gozo puesto por delante, sufrió el vituperio, sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque confió en su Padre Celestial. En toda decisión que tomes, confía en Dios, hermano. Pero ¿cómo vas a confiar en Dios si no conoces a Dios? Él eligió entregar su vida por sus amigos, por los suyos. No, Él no buscó su beneficio, ¿no? ¿Cuál era el beneficio inmediato o la salida inmediata? Pues no morir, no ser clavado, no ser insultado. El beneficio inmediato, salir de la angustia, hacer lo que yo quiero, no morir. Pero luego dijo, no. Al final que se haga lo que el Padre quiere. E hizo lo que el Padre quiere. No debes tener miedo al futuro cuando tomes decisiones bíblicas.
no le tengas miedo. Si Él ha cuidado de nosotros aún hasta este punto, piensas que en alguna circunstancia de tu vida Él te dejará, no pienses eso, amado hermano. Esta iglesia prevalecerá mientras la palabra de Dios siga siendo predicada y mientras los hermanos comiencen a vivir esa palabra predicada en sus vidas cada vez más. Su poder, su gloria se manifiesta a través de que sus hijos comienzan a mostrar amor, bondad, paciencia, entrega, sacrificio, morir a nuestros deseos y vivir para Él. Ese es nuestro Cristo. Es una historia de traición, es una historia de rebelión, ¿no es así? Es una historia de abandono, pero al final de todos y la mejor historia que podemos sacar de aquí es una historia de sometimiento a la voluntad de Dios, el cual nos llama a hacerlo a ti y a mí. Sométete a la voluntad de Dios, camina sobre ella y terminarás bien. Pongámonos de pie. Nuestra carnalidad, nuestra humanidad cree en las promesas del pecado, cree en los beneficios del pecado. El pecado siempre nos miente. Nosotros debemos creer en las promesas de Dios. Debemos seguir a Cristo, debemos someternos a Él, debemos confiar en Él, debemos avanzar hacia Dios buscando los buenos planes de Dios para nuestras vidas. Y muchos de esos planes, aunque puedan ser sufrimiento, terminará para bien según su palabra. Yo creo en eso. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Oremos. Padre bendito, reconocemos que mucha de nuestra lealtad es solamente fanfarronería. Lo reconocemos. Viene de una confesión barata de estos labios que se apresuran a hablar cosas que no entienden. Pero ahora vemos que tus planes siempre son mejores. Ahora podemos observar, incluso en esta historia que hemos leído, en la historia del arresto de tu hijo, que tú tenías planes mejores para tu hijo, que solamente tenía que someterse a tu voluntad y lo hizo. Y ahora Él está sentado a la diestra tuya. Y le diste todo el poder, le diste toda la gloria. Y sobre Él se postra y se postrará toda lengua, toda nación, confesando que Él es el Señor por los siglos de los siglos. Padre, ayúdanos a confiar en tu voluntad, ayúdanos a confiar en tu verdad, ayúdanos a desechar aquello que nuestro corazón abraza, que no te agrada. Y aun cuando sea doloroso, decirte, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Confiamos en ti. Llénanos de tu Santo Espíritu para poder obedecerte. Enséñanos con tu palabra a caminar en rectitud. Anímanos cuando queremos claudicar y queremos abandonar una vez más la fe. Cuando queremos incluso traicionarte. Ayúdanos a recordar que siempre, siempre, siempre estás para nosotros con brazos abiertos, porque son brazos de un Padre que ha perdonado a sus hijos y que ha cargado todos sus pecados en el único Hijo perfecto que ha tenido, en Jesús nuestro Salvador. Ayúdanos a confiar más en ti, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Terminamos cantando, ¿sí?